Bueno, estamos acá en en el segundo encuentro de charlas que empezamos a diagramar. Estamos con la doctora Carolina Gaete, que es secretaria del Juzgado 16 de General Roca, es abogada especialista en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, y abogada especialista en la magistratura, y bueno, siempre colaborando, digamos, con aquellos profesionales por ahí que tenemos dudas, y hoy le invitamos a esta charla para que nos hable un poco del procedimiento aplicado del nuevo Código Procesal de Familia que tenemos en Río Negro. Así que bueno, Carolina, gracias por acompañarnos, digamos, en este ciclo. No, gracias a vos, Quique. Para mí es un gusto estar acá, acercarnos entre todos los operadores del derecho de familia, es realmente un placer, así que muchas gracias a vos por Bueno, tenerme en bueno, cuenta. bueno, encantado. Doctora, si quiere, arranque, no hay ningún problema. Bueno, viendo la temática para que vamos a conversar en este día, que es el procedimiento, o sea, el Código Procesal de Familia, pero los procedimientos aplicados. Cuando me consultaron sobre la dinámica del juzgado y sobre las cuestiones de familia, yo pensé en estos tres procedimientos que me parecieron adecuados para arrancar, si queremos, porque son lo que se trabaja mayormente los abogados de la matrícula. Los abogados de la matrícula, estadísticamente, dentro del juzgado de familia, trabajan alimentos, filiación y divorcio. O sea, hay otros procedimientos que también, obviamente, trabajan, pero en estos son la mayoría. Entonces, me pareció adecuado comenzar a conversar sobre las particularidades que tiene este nuevo Código de Procedimiento de Familia en cuanto a estos tres procesos específicamente, ¿sí? Para ello, yo armé un cuadro sinóptico para que puedan ver que en el Código Procesal de Familia reunió en dos grandes procesos, en el ordinario y en el sumarísimo, la mayoría de los procesos, y luego dejó los especiales. El por qué se hizo de esta manera es para aunar los criterios, porque decíamos, había un montón de procesos que tenían procesos especiales, como alimentos, que fue llevado a un proceso sumarísimo. Nosotros, antes del 1 de marzo, teníamos una ley en familia, que era la 3934, que era nuestra ley de procedimiento, que había quedado totalmente desfasada en cuestiones procesales, en cuestión con la ley de fondo, y aplicábamos mucho el Código de Procesal Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque la ley 3934 había quedado desfasada, y además prácticamente aplicábamos más bien los principios que nos otorgaban las convenciones, porque ya no nos servían las leyes de procedimiento. Con el nuevo Código Civil y Comercial, que a partir del 1 de agosto, el Código Nacional, ¿no? La ley de fondo, a partir del 1 de agosto de 2015 se puso en funcionamiento, ya eso nos dio mayores herramientas a los juzgados de familia para poder realizar procesos en base, el código, como ustedes saben, el Código de Nación da muchas leyes procesales, como fue el procedimiento de divorcio. Por esa razón, cuando nos convocan a realizar el Código Procesal de Familia, el nuevo código, lo primero que se analiza es qué tipo de procesos vamos a tener. Y se definió por mayoría que va a ser el ordinario y el sumarísimo. ¿Por qué sumarísimo y no conservamos el sumario de la 3934? Porque en el Código Procesal Civil y Comercial ya los abogados estaban familiarizados con el término sumarísimo. Cuando llegamos a empezar a estudiar sobre la reforma o sobre un nuevo código, se analizó nombres como procesos breves, procesos brevísimos, que no estaban, que nosotros no estamos acostumbrados ni tenemos ese uso de ese nombre. ¿Para qué ponerle un nombre que no lo vamos a poder identificar bien? Entonces quedó con ordinario y sumarísimo. Esas son las dos grandes ramas que nosotros tenemos en el Código Procesal de Familia. Y después tenemos los procesos especiales. Dentro del ordinario, que está en el artículo 40, y vamos a encontrar la reclamación e impugnación de filiación, la nulidad de reconocimiento, la liquidación de la comunidad de bienes y la compensación económica.
son procesos que van a ser un poco más largos porque se estima, y por la práctica también, necesitamos mayor cantidad de prueba para poder llegar a la verdad real, a lo que se buscaría, la verdad. Entonces, son un poco más complejos y por eso se les da el trámite de ordinario. ¿Sí? Nosotros en esta conversación, en esta charla que vamos a tener, vamos a hablar sobre las particularidades que tiene la reclamación de filiación e impugnación de filiación, que si bien es un proceso ordinario, tiene dentro de ese proceso ordinario una partecita especial que lo torna muy particular, y que es la única provincia que lo tiene, que tiene que ver con la realización de la prueba de ADN anticipada, si se quiere, pero ya estamos dentro del proceso, o sea que no es anterior, es un procedimiento breve dentro de un proceso ordinario, pero lo vamos a hablar dentro de un ratito. Dentro de los sumarísimos vamos a encontrar la mayor cantidad de procesos. ¿Por qué? Porque buscamos la celeridad y economía procesal y buscamos que la pacificación del conflicto sea lo más rápido posible. Entonces, la mayor cantidad de procesos los vamos a encontrar en un trámite sumarísimo, que es el trámite más breve. Alimentos, cuidado personal, régimen de comunicación, autorizaciones judiciales matrimoniales y también toda autorización judicial que no esté regulada especialmente. La única regulada especialmente en el código es la de para salir del país. Perfecto. Autorización para viajar y salir del país o centrar el domicilio de un niño en otro lugar, que tiene una regulación especial. Después la responsabilidad parental, y aquí también en la responsabilidad parental hay que hacer un paréntesis, porque la responsabilidad parental deja el código, dice, va a ser sumarísimo, pero puede el juez, cuando se trate del artículo 700, inciso B, inciso C, podría el juez evaluar en el primer proveído, decir que va a ir por la vía ordinaria, porque va a necesitar más pruebas. Son cuando se está discutiendo la responsabilidad parental por abandono o por maltrato. Entonces, cuando se está discutiendo por eso, el juez puede decir en el primer proveído, este trámite va a ser ordinario, porque estima que puede, sin perjuicio que podría llegar a ser corto, pero en el primer proveído el juez decide, y esa decisión no es apelable. A ver. Por la temática, porque vos le vas a quitar, o sea, está en juego la responsabilidad parental, estás tratando de quitarle la privación de la responsabilidad parental a un progenitor, entonces por la temática no se va a discutir el tipo de proceso que el juez decida. La acción meramente declarativa, la restitución, la atribución de vivienda y toda cuestión posterior relacionada con el fallecimiento, relacionada con el cuerpo de esa persona fallecida, ¿no? Todo eso va a ir por el sumarísimo. También es importante que que el código establece que si hay un procedimiento que no está determinado que sea ordinario o sumarísimo, el juez lo va a decidir, ¿sí? No es que frente a la no existencia acá determinada nominativamente, el juez tiene que, bueno, va a ser sumarísimo. No, depende de la causa, va a ser lo que el juez decida. En principio esto sí los tiene que seguir, excepto la responsabilidad que va a estar, si es por abandono o por maltrato, el juez va a poder decidir si va por vía ordinaria o sumarísima, ¿sí? Vamos a hablar en esta charla de alimentos, porque alimentos, si bien es sumarísimo, tiene sus particularidades, y lo torna especial, pero siendo siempre sumarísimo. Los procesos especiales que da el código, hablamos de la acción de filiación que es ordinaria, pero con cuestiones especiales, alimentos sumarísimos con cuestiones especiales, el divorcio, autorización judicial para salir del país, proceso de violencia y de género, sistema de protección de derechos, adopción, la restricción de capacidad, las internaciones y la modificación del nombre. Esos tienen procesos especiales, ¿sí? Nosotros aquí vamos a tratar las acciones de filiación, alimentos y el divorcio. Yo aquí preparé un cuadro sinóptico porque a mí me parece importante que cuando estamos hablando de los procesos y de la aplicación del procedimiento, visualizar bien la estructura de un proceso, porque si uno conoce bien la estructura del proceso, después es como el esqueleto, y después le vamos poniendo la vestimenta.
pero es muy importante visualizar qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la estructura, ¿sí? Se inicia con la demanda, como todo proceso, a diferencia del ordinario del proceso civil y comercial, es un traslado por 10 días, se contesta y reconviene, se vuelve a dar un traslado por 10 días, y si contesta y adjunta documental, el traslado va a ser por 3 días nada más. Luego de eso se va a fijar una audiencia preliminar, que es la audiencia de conciliación. En la audiencia de conciliación, las partes van a la judicatura va a intentar, o sea, el juez o la jueza van a intentar conciliar las pretensiones, llegar a acuerdos. En esa audiencia se puede llegar a acuerdos sobre determinadas cuestiones. Puede ocurrir que lleguen a acuerdos provisorios, porque en familia, como la dinámica implica, si no llego a un acuerdo en un régimen, bueno, este es un proceso ordinario, pero, por ejemplo, si avancé en un proceso de filiación y todavía voy a ir a la prueba de ADN porque las partes no logran ponerse de acuerdo, podría fijarse alimentos provisorios, podrían ponerse de acuerdo también en la preliminar, un ejemplo, o en una liquidación de comunidad de bienes, que los alquileres vayan a parar a una cuenta judicial. Hay un montón de cuestiones que se pueden dilucidar, pero lo que van a intentar en la audiencia preliminar es ponerle fin al proceso, es tratar de arreglar el todo, ¿sí? Sin perjuicio se puede arreglar una parte y esa parte se puede homologar. La diferencia también entre el proceso ordinario de familia y el proceso ordinario de civil es que se puede ofrecer prueba hasta la audiencia preliminar. En el proceso del Código Procesal Civil y Comercial tiene 5 días antes de la audiencia preliminar. Sí, que ha generado, Acá no, ha generado muchas discusiones y que se le corre vista claro. se le corre vista de esa prueba antes de la audiencia, digamos, para que la parte la pueda controlar. En este caso, las dos partes pueden ofrecer prueba hasta el momento de la audiencia preliminar. O sea que sí, por lo general no hay mayores inconvenientes, pero si eventualmente habría algún inconveniente en incorporar una prueba, se tendrá que decir en la audiencia, porque la idea del proceso de familia, y ya se viene también con los procesos civiles, es la oralidad. Y en la oralidad tenemos que sustanciar todo en las audiencias y tratar de avanzar lo más rápido posible para poder llegar a la solución del conflicto lo más adecuado posible, porque si no, si prolongamos en el tiempo, no le sirve a nadie, no le sirve a justiciable, que es lo que más interesa. Entonces, hasta la audiencia preliminar, en el ordinario se puede ofrecer prueba. Hago el señalamiento en el ordinario porque en el sumarísimo es diferente. Y ahí, si llegan a un acuerdo, si está en la audiencia, está la defensora de menores incapaces y presta conformidad, se homologa el acuerdo, si hay niños o hay personas con capacidad restringida, se homologa ahí mismo. Si eventualmente no está, irá en vista y luego se homologará. Pero homologarse quiere decir que toma fuerza de sentencia y aquí terminó el proceso. También puede ser que se homologue parcialmente algún acuerdo que han hecho y continúe por otra cuestión. Doctora, una consulta. En esta audiencia, digamos, yo estoy más acostumbrada a las audiencias civiles. ¿En esta audiencia también se fijan los hechos que deben ser acreditados por las partes? Sí, en esta audiencia ya está trabada la litis, Perfecto. cuando contestan se traba la litis, pero en esta audiencia en el acta se pone cuál es el hecho que se está dilucidando, ¿sí? Está bien. Y ustedes han establecido, digamos, ya hechos probados, digamos, que no surgen, que no hubo contradicción, y ya los dejan establecidos en el momento de esa audiencia. Sí, eso se da más que nada en las cuestiones patrimoniales, en la liquidación de la comunidad de bienes, sobre todo cuando las partes dicen, sí, este auto, sí, el auto es un bien propio de él, y sí, y la casa fue heredada, y hay un reconocimiento expreso, entonces ahí ya la liquidación, porque la liquidación de la comunidad tiene que ver con cuáles son los bienes propios y cuáles son los gananciales, y después vendrá la partición, pero en realidad es muy común que ahí se fijen algunas cuestiones. Y ¿qué tenemos que discutir? Bueno, tenemos que discutir sobre el departamento que tenemos en Buenos Aires, o el departamento que compramos
puntos y yo puse el Claro. dinero, venía de la sucesión, esa cuestión que no sabemos si es propia o ganancial. Pero lo que está bien definido no se puede llegar a, se Claro, pone. porque vi además que el código habilita, digamos, a hacer compartimentos estancos. Supongo que si uno ingresa por un divorcio y se pone de acuerdo en la parte de régimen, digamos, de visita, que tiene, bueno, tiene un nombre especial, pero no me lo acuerdo, lo mismo que Régimen de comunicación, sí. régimen de comunicación, lo mismo que en el tema de por ahí de las prestaciones alimentarias y demás, digamos, se puede ir arreglando por separado cada uno de los puntos y llegado el caso, digamos, continuar con el resto del trámite. Claro, lo que pasa que viste que en divorcio es un proceso especial, no es ni ordinario ni sumarísimo, vos divorciarte te va a divorciar igual. El que quiere divorciarse se va a Exacto, divorciar. El tema son los efectos. Cuando perfecto. hablamos de los efectos jurídicos, sí, es así como decís, si hay acuerdo, si dentro del proceso del divorcio, que es especial, no estamos hablando del ordinario, estamos hablando de un proceso especial de divorcio, existen acuerdos entre los cónyuges, en relación a alimentos, régimen de comunicación, pero no existe acuerdo en la atribución del hogar, o no bueno, se pueden ir homologando los acuerdos esos parciales, pero eso Perfecto. sí, en la parte del divorcio. Y acá en los procesos ordinarios también, porque podría ocurrir que, eh, podría ocurrir, por ejemplo, la preliminar de una afiliación, que no la persona va y dice, sí, es mi hijo, es mi hijo y nunca fui porque eh, es muy común que digan, nunca fui a reconocerlo porque ella no quería que llevara mi nombre, y bueno, entonces se le otorgan 10 días para que vaya y efectúe el reconocimiento en la afiliación. Bien. Porque, bueno, efectúa el reconocimiento ante autoridad competente, vamos por el articulito ese de la afiliación que dice que no hace falta el ADN, no hace falta más nada, o sea, si en 10 días vos no lo inscribís o no acreditas, el juez lo va a ordenar, va a sacar la sentencia y lo va a ordenar, porque hay un Sí. reconocimiento efectivo. Imagínense que se puede hacer un reconocimiento dentro de una de las maneras de reconocimiento es ir al registro y reconocer, pero si viene a un juzgado frente a un juez o un secretario y le está diciendo, sí, es mi hijo, también está reconociendo. Claro. O inclusive hasta las actas de mediación, donde sí figuran, es un acto válido para inscribir luego. Siempre y cuando no esté filiado, no tenga una afiliación, un reconocimiento que haya que desplazar, eso seguro, o sea, sea solamente una afiliación. Si hay Perfecto. que desplazar es otro tema. Bueno, y después, si no llegamos a un acuerdo, se abre a prueba, apertura a prueba. La apertura a prueba es de 120 días, antes era de 20 días, y la verdad que era muy, muy poco. Ahora 120 días es el máximo, pero hay veces que se puede fijar menos, porque inclusive hay veces que se logra la prueba en menos tiempo, ¿sí? Pero tiene como máximo 120 días. Yo aquí en este cuadro puse Leti, porque hay veces que después de la apertura a prueba se le da intervención a Leti, va a tener que ver con la temática o la naturaleza de la pretensión, ¿sí? De lo que estamos viendo. Y por lo general el ETE interviene más bien en procesos sumarísimos, porque interviene mucho en regímenes de comunicación, en responsabilidad parental, interviene en atribuciones del hogar y bueno, y los procesos especiales de violencia también, ¿sí? Y en los procesos de adopción también interviene mucho el ETI. No interviene tanto en los procesos quizás ordinarios, ¿sí? Porque definitivamente no interviene cuando sea una cuestión patrimonial entre adultos, la liquidación no va a intervenir, pero sí puede intervenir en la responsabilidad parental si el juez dijo que era ordinario. Bueno, la audiencia de prueba es igual que igual que el Código Civil y Comercial. En la audiencia de prueba están los testigos, es todo lo que no se puede llevar a cabo por testigos confesional y los peritos las periciales que han sido impugnadas y necesitamos aclaratoria. Eso es igual que como se venía dando. Y en la audiencia de prueba, uno de los principios que busca familia es concentrar los actos. Entonces, todo tratamos de que se lleve todo a cabo en el mismo día o en la misma. Y habla de que los abogados tienen que hacer el alegato, el defensor de menores tiene que dictaminar, pero eventualmente, y habla también de la escucha al niño, pero por lo general los jueces
no convocan a la escucha del niño en la fecha de la audiencia de prueba. Imagínate va a estar el padre, la madre, los Sí, peritos. sí, sí, es claro, es claro. No, busca el momento oportuno. La jueza o el juez van a buscar el momento oportuno para llamar al niño. Siempre, siempre lo van a llamar cuando involucre sus intereses, ¿sí? En función de las convenciones, de lo que dice la 26061 y la 4109, están obligados a llamarlos, pero hay diferentes tipos de escucha. Hay niños que han sido escuchados, o sea, por lo general, y hay una manera también de la escucha, pero eso es como para rato, pero sí es importante que en todo procedimiento donde se jueguen sus intereses o como sujeto de derecho el niño es convocado a la escucha y tiene derecho a que su opinión sea tomada en cuenta. Si el juez o la jueza se aleja de la opinión de un niño, tiene que fundamentar mucho, tiene que fundamentar y explicar, porque el hecho de que me aleje de la opinión es porque me estoy alejando porque estoy protegiendo a otra. Pondero situaciones. Hay niños que han dicho que quieren volver con su mamá, que quieren estar con su mamá cuando su mamá los ha puesto en riesgo en 1000 colores diferentes. Entonces el juez sabe que ese niño no puede, pero si el niño frente a la institucionalización y frente al le dice eso, o sea, obviamente que no va pero sí va a explicar los motivos por los cuales se aleja, sí. A mí acá me surgió una duda, que era, digamos, si Sí, desde el sistema asistencial se le puede brindar, digamos, algún acompañante a ese niño para que lo acompañe dentro de la casa, digamos, si no tiene la voluntad de irse él de la casa. Se me ocurrió, digamos, que en estos cuadros técnicos, digamos, como una suerte de un acompañante, de un asistente, que vaya al domicilio y sí, acompañe a un niño que no quiere excluirse. Por ahí es un no, es asistencialismo un que, poco claro, empleado. es que cuando están, claro, te entiendo, pero cuando estamos ya en esta situación, ya por lo general el niño ya ha sido el órgano de protección, que es el órgano administrativo, quien toma la decisión en las medidas de protección excepcional, cuando el niño está en riesgo y estado de vulnerabilidad, es quien toma la decisión de apartarlo de la familia. Si no logra, o sea, si no logra, primero agota todos los medios, en teoría tiene que agotar todos los medios para que protegerlo, para ver cómo, si hay una persona violenta, excluir a esa persona violenta, o sea, buscar todos los mecanismos, pero si eventualmente esa familia lo pone en riesgo, lo va a sacar de ese núcleo, y es una medida excepcional, por eso necesita el control de legalidad, y tiene un proceso especial. Viste que yo en el cuadrito del proceso especial puse la opción, las medidas de protección excepcional. Exacto, sí, sí, sí. Tienen un proceso que el Código de Familia sigue los lineamientos de la 26, de la Convención, porque de la 26061, que es la ley del niño, pero ¿qué baja la 26061? La Convención del niño. Entonces, sigue los lineamientos y impone dentro del procedimiento de medidas de protección, hace los señalamientos de lo que hace el órgano de protección, o sea, que es un ámbito administrativo, pero se mezcla lo administrativo con lo judicial, porque al acto administrativo lo controla la judicatura, lo controla el juzgado, ¿sí? Por eso es muy importante, muchas veces, igual que en las internaciones, el juez controla, porque si el juez toma la medida como era antes, y además controlo, soy juez y parte, o sea, me voy a controlar lo que yo hice, y Claro. eso no es correcto. Entonces le da un marco de legalidad importante, porque es una mirada diferente y va a ser siempre una mirada interdisciplinaria, ¿no? Perfecto. Y después, en los procesos ordinarios pasan, después de la escucha, de los alegatos, excepcionalmente la judicatura puede decir, bueno, 2 días para alegar, porque o hay mucha prueba para analizar, o ponerse de acuerdo, o inclusive las partes pueden decir, bueno, pedirle y ponerse de acuerdo en la audiencia de que sea un plazo más largo y el juez puede evaluar, probablemente diga que sí, y pasarían después a dictar sentencia y hay 20 días. Bien. Una diferencia sustancial que hay también con el procedimiento de civil y comercial es la audiencia preliminar, porque la audiencia preliminar el juez la tiene que tomar la judicatura, pero la puede delegar en la secretaría. Entonces, ¿por qué se ha hecho esto? Es porque, como todo es audiencia,
el juez muchas veces está muy cargado con audiencias que están fijadas o que están bien, y se genera la urgencia, y el justiciable necesita respuestas. Y la Secretaría no es ni más ni menos que el órgano que está debajo de la judicatura, o sea, está la judicatura y está la Secretaría. Entonces, delegar en Secretaría no implica que el juez te delego, y él va a ser siempre el responsable de lo que suceda en un juzgado y lo que suceda en el procedimiento. Pero sí la delegación está facultada, ya está como blanqueada que se puede hacer la delegación y no hubo inconvenientes en esto. Te aclaro que en este código procesal intervino todos los jueces de familia, las juezas y jueces, todos los secretarios de familia, los jueces de cámara, y también intervinieron todos los colegios de abogados con sus representantes. Y no hubo mayores implicancias en este Sí, punto. a los El fines prácticos. entendimiento, A los fines prácticos, sí, realmente el secretario está súper al tanto de lo que sucede en el juzgado. No sí, hay mucha no, aparte el diferencia. secretario en la vida real toma audiencias, entonces Y genera era una como dinámica, y blanquear la genera mejor situación. dinámica también Claro, para abreviar tiempo, si no siempre tenés fijadas audiencias a fecha. claro. Y eh, deja lo sustancial al juez, porque por ejemplo una escucha al niño, excepto que sea una escucha muy, muy sencilla, una escucha donde autorización para viajar, que puede ser delegada en secretaría, eh, no, son del juez, entonces deja espacio para eso y para la preliminar, que es tratar de conciliar a las partes, y que el secretario, en este caso, así como el juez, no está solo, porque los abogados ahora con el artículo 7 también tienen la obligación de instar a las partes a la conciliación. Obviamente, cada uno en el lugar que ocupa, ¿no? Uno defendiendo a cada una de las partes, pero sí siguiendo los principios procesales de familia y tratando de resolver la situación lo mejor posible, lo antes posible. Entonces, la audiencia preliminar está estadísticamente probado que las audiencias que toma Secretaría, en el 80% que van las partes, llegan a acuerdo. bien. Entonces no se ve afectado ningún derecho, al contrario, vamos más rápido. Sí, sí, claramente, claramente. Así que eso es una de las razones. Está bueno explicar el por qué, porque hay veces que uno puede sugerir, bueno, pero una audiencia preliminar sí o sí lo tiene que tomar un juez. Y no necesariamente. Hay audiencias como alimentos, que desde toda la vida se han tomado por secretaría y se llegan realmente en altos porcentajes al acuerdo. Bien. Si van las partes, se llega. Aquí yo, viste que en la demanda puse en el cuadrito, bueno, que hay que acompañar la documental, el poder para la personería. Aquí se pueden pedir medidas cautelares. Las medidas cautelares se pueden pedir durante todo el transcurso del proceso, pero por lo general se piden aquí en la demanda. Y acreditar la legitimación. La legitimación va a ser el juzgado, por lo general, quien revise, porque es, sobre todo en procesos como filiación o impugnación, eso es de orden público y eso hay que controlarlo bien. Bien. De ahora, cuando hablemos de filiación, hablamos de la legitimación. Perfecto. Bueno. Perdóname, quería hacerte una consulta respecto al artículo 83, que habla de la prueba en segunda instancia. Que, digamos, el artículo, digamos, es cómo se debe efectuar la reserva, digamos, ya llegamos, digamos, me imagino que será cuando medio el ofrecimiento, digamos, pero cómo se debe efectuar, en relación a la prueba. exactamente, en relación a la prueba, cómo se debe efectuar esa reserva para poder después pedirla nuevamente o pedir que se vuelva a hacer en cámara. Mira, es igual que como se efectúa la reserva en Código Procesal Civil y Comercial, porque seguís los mismos lineamientos, porque cuando llega a Cámara va a seguir el 260, digamos, del Código Procesal Civil y Comercial, en relación a la prueba. La prueba, suponete que sea una cuestión de un testigo, que se sustancia y se resuelve, que sí o que no, se dice que no, porque se rechazó un testigo. Entonces, seguramente ahí en ese momento vas a hacer la reserva como haces o cuando contestás, se sustancia, se hacen las reservas. Y la Cámara va a decidir si esa prueba, vos hiciste la reserva, sí, pero muy importante, y subrayalo, y es muy, muy importante,
dictada la sentencia se puede apelar, ¿no? Obviamente. Pero tanto en los procesos ordinarios como sumarísimos, la apelación se concede libremente, diferente a la apelación del proceso del Código Civil y Comercial, Sí. que sabemos que solamente los ordinarios se conceden libremente. Ahora, en el Código de Familia, el Código Procesal de Familia, todas las sentencias se conceden libremente. Claro. Primero. Segundo, el juez lo va a conceder en tanto y en cuanto cumplas con el artículo 75. ¿Qué nos está pasando? Ya vamos 6 meses del código y hay abogados que presentan apelo por causarme gravamen irreparable. El juez no concede en primera instancia, no te lo va a conceder porque no cumplís con el artículo 75. ¿Qué dice el artículo 75? Que tenés que enumerar cuáles son, no hace falta hacer no hace falta el memorial, acá no, pero sí cuáles son los gravámenes, en qué te estás agraviando, ¿por qué? Porque la Cámara, como es libremente, se eleva el expediente y tanto la otra parte como la Cámara tienen que saber en qué punto te estás agraviando, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser, después todo eso se va a sustanciar en audiencia. Claro. Entonces, tenemos que saber de qué se trata. Y el juez de primera instancia, el juez de primera instancia es el encargado de conceder o no, pero lo va a conceder en tanto y en cuanto cumpla con el 75. Y si bien nosotros, en el juzgado donde yo trabajo, no hay muchas apelaciones, de un tiempo a esta parte, si hemos tenido 5 o 6 apelaciones, 2 o 3 no vinieron con eso, no vinieron con ese, cumplido bien el 75. Sí. Entonces, al principio uno puede entender que hay, bueno, desconocimiento, pero pasados 6 meses ya tenemos que grabarnos el 75 para apelar. Si no, no va a prosperar. Somos animales de costumbre los abogados, generalmente. Claro, esto es nuevo, Bueno, pero esto es nuevo esas para disposiciones, todos, pero esas disposiciones están, ¿y ustedes la tienen por, digamos, no conceden la apelación o ponen un previo indicando que cumpla con el artículo 75? el código es muy claro, no lo va a conceder el juez, si no cumple porque es un requisito. El único requisito de admisibilidad para concederlo es ese. Sí, está bien. Entonces, ¿por qué? Ya no se sustancia más en primera instancia. Después se eleva y arriba, recibido en la Cámara, se va a tramitar. Perfecto. ¿Sí? También por el procedimiento de audiencia es la prioridad. Hay otro, se puede hacer por escrito, pero en las excepciones. La idea es que todo se haga por audiencia en Cámara. Así que bueno, por eso es muy importante, y ahora que vi sentencia y me preguntaste esto, me acordé de esto, porque es fundamental. Así que, bueno, con las filiaciones, las particularidades del proceso, yo expliqué que la filiación era un proceso ordinario, pero se fijó una particularidad que es única en todo el país, el único código que la tiene, y es una idea que surge básicamente de los juzgados, con apoyo, por supuesto, de todos los operadores, porque la filiación y la impugnación, la prueba por excelencia es el ADN, ¿no? Entonces, muchas veces la respuesta era me allano, pero estaré al ADN. Entonces, ¿es un allanamiento o no es un allanamiento? No era un allanamiento propiamente dicho. Y seguíamos un proceso, no una preliminar, que nos mirábamos las caras y decíamos, bueno, fijamos fecha de ADN. No había un avance, digamos, ¿para qué 3 meses cuando de una podíamos fijar esa audiencia? Esa que no es una audiencia, perdón, es una citación. Yo siempre digo audiencia, pero es una citación. ¿Por qué? Al momento de darle traslado de la demanda, que se corre el traslado por 10 días, se fija esa citación para que vengan las partes a traerse las muestras. Bien. Hoy por hoy, que vos me preguntabas más temprano, hoy por hoy las muestras se están sacando, ya no, hasta el 16 de marzo se hacían por hisopado. Entonces, el CIF, íbamos al CIF o el CIF venía, que es el cuerpo médico forense, y extraía las muestras de saliva con hisopado. Eran 3 muestras, y muestras con hisopado se iban al laboratorio. Hoy por hoy,
el CIF sacó unas recomendaciones que dice que no recomiendan por hisopado y que sea por sangre. Entonces, ¿cómo se están realizando? A través de sangre por goteo, ¿sí? Y sí es cierto que no se pueden, si bien se están fijando las audiencias, no podemos acumular mucha gente dentro de los juzgados o mucha gente a la espera. Entonces se van fijando. Tenemos turnos en los juzgados, tanto el 11 como el 16, se tienen turno para ir para los miércoles por medio, nos toca a nosotros y vamos con las personas, distanciamiento social, pero sí se están efectuando. Perfecto. O sea, no es que, o sea, todo se hace un poquito más lento, pero se avanza, pero se llega. Ya hay muchas sentencias que hemos sacado en época de COVID, en época de pandemia. Sí es cierto que la responsabilidad social nos obliga a todos a ir un poco más despacio, pero vamos avanzando, sin ponernos en riesgo, ¿no? Bien. Y se está haciendo, o sea, tanto el juzgado 11 como el 16 está fijando audiencias. Lo que pasa es que no se fijan 3 audiencias, sino que se fijará una, o sea, llevarán sus tiempos, pero se están haciendo. Y se hace la extracción en el CIF y ya no vienen más al juzgado. En Luis Beltrán están yendo al hospital, también les dan turno y van al hospital y también es por sangre. Bien. Y en Regina lo mismo. Bien. Así que eso se está avanzando, no es que no Una que pregunta, estamos estáticos. ¿Tenemos un laboratorio, digamos, zonal, donde hacen el estudio de ADN ya? Sí, en Bariloche está Bien. nuestro laboratorio, que está a cargo de la Procuración de Río Negro, y está desde el año 2013. Anterior al año 2013, teníamos que mandar las muestras al laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del doctor Corach en esos momentos, y generaba una especie de trastorno, pero ahora con estas posibilidades que nos dio el sistema judicial, tenemos el ADN que tarda. Enviadas las muestras, están tardando alrededor de 1 mes o 2 meses, enviada la muestra, en obtener los resultados. Los resultados se mandan por mail al juzgado, y ahora, con más razón, se mandan con mail y se suben al sistema SEON, y se corre traslado de esa prueba de ADN. Sí es cierto que tiene un costo, que ronda los 10.640 pesos para las 3 muestras, porque por lo general se saca la muestra a la madre, al presunto padre, bien, o al padre impugnado, y al niño. Bien. Si eventualmente estamos en un proceso donde se ha impugnado la filiación, y hay una filiación, o sea, hay 2 demandados, el que se impugna, es un poquito más el precio que hay que abonar. Entonces hay que enviarlo con la copia del pago, ¿no? Bien. También, pero si vienen con beneficio de litigar, porque yo he visto que han hecho una pregunta por mail en relación a eso, que está buena la pregunta, está bárbara, porque si vienen en este caso, para no pagar, tiene que iniciar sí o sí el beneficio de litigar. ¿Por qué? Porque la ley presume el beneficio de litigar para la defensoría oficial, porque hacen una investigación previa y determinan, bueno, esta persona viene con beneficio, si viene con defensor oficial, viene con beneficio de litigar. Sí. Si viene con abogado particular, no está esa presunción. Entonces, si eventualmente no quieren pagar o quieren evitar el pago por ahora, porque vamos a ver qué sucede en el beneficio, tendrían que iniciar el beneficio de litigar. Que para mandar las muestras de ADN no tiene que estar terminado el beneficio, se va avanzando en el proceso. O sea, está siempre bien. Se insta a que avancemos. Pero sí es cierto que puede salir bien o mal el beneficio. Si sale bien, no lo va a pagar. Pero si y llegado sale... el caso, después, digamos, el costo de eso lo abonará, digamos, el demandado. Sí, porque después hablamos de las costas, pero viste que íbamos a hablar un poquito de las costas. Sí, las costas, el principio general, las costas son costas por su orden. En este caso, tendrán que ver cómo devino la acción la conducta procesal que ha tenido el demandado, si contesta la demanda, si no contesta la demanda, si reconoce
al instante, para ver si puede también cargársele, porque las costas, este estudio es abarcativo también, las costas abarcan esto. Claro. Cuando nosotros tenemos el hecho de que haya, el hecho de que haya un niño no trae aparejado el beneficio de litigar. Lo que trae aparejado el beneficio de litigar es, bueno, el beneficio propiamente dicho, o si viene con defensoría oficial, porque Bien. eso ya hay un estudio previo, una ley previa que me dice, viene con beneficio. Sí. Nos pasa, por ejemplo, en sede civil, si demandan la mamá viene en representación del niño por un daño y perjuicio, va a tener que pagar la tasa de justicia, todo lo que tenga que pagar en civil, a menos que inicie el beneficio de litigar sin gasto. Bien. Lo mismo pasa en familia, a menos que inicie el beneficio, hay que pagar. Las tasas de justicia es gratuito. Todo lo que es familia, excepto que sea patrimonial y adultos, todo no hay impedimento, está el principio de gratuidad. Así que en eso no pagaría. El inicio de la afiliación no pagaría. Bien. Pero bueno, cierto es que es así, que ese estudio se paga porque con eso se sustenta el laboratorio. Claro. Así que este breve procedimiento, dentro del procedimiento ordinario que yo te comentaba, se fija la citación solamente en los casos de filiación o impugnación. Ojo, no nulidad de reconocimiento. Porque la nulidad de reconocimiento es cuando yo insto la acción, o sea, el que reconoció insta una acción para decir, no, me engañaron, actuaron con dolo, incurrí en el error, y eso hay que probarlo. No basta solamente con el ADN, probablemente va a haber la prueba de ADN, va a estar, pero además hay que probar otras cosas, y hay que ver qué dice la contraria, hay que ver, entonces, no para la nulidad de reconocimiento, es para casos de filiación, o de impugnación de paternidad, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ahí se fija la citación y si las partes concurren, se suspende el proceso. O sea, viene la actora con el niño, viene la actora y el demandado y se someten a la extracción de muestras, se suspende el proceso. Si concurre la parte demandada, también se suspende. Y si concurre la parte demandada, pero no la parte actora, se cita nuevamente bajo percibimiento. Si hay un niño o una persona con restricción de capacidad, de pasarle el expediente a la Defensoría de Menores Incapaces para que inste la acción. O sea, si empezó la representante legal, un ejemplo, empezó la mamá la acción, y después la mamá no viene ni trae al nene, pero sí viene el padre que se quiere citado nuevamente no aparece, va a ser seguramente la defensora de menores incapaces por el artículo 103 la que tome esa acción y la inste. ¿Sí? Es muy importante para los abogados esto que el traslado de la demanda continúa el plazo, y entonces hay que contestar la demanda, porque puede ocurrir que la citación sea con posterioridad al vencimiento, o sea, me vence el 10 de octubre y yo tengo la citación el 12, y se te cayó la posibilidad de contestar la demanda, porque el traslado continúa, se va a suspender una vez que venga la parte, si no, no. Entonces es aconsejable que contesten la demanda. Llega el resultado, se corre el traslado, y si es positivo, en una acción de emplazamiento, quiere decir una acción de filiación, si te da positivo, se le intima a la parte que en términos de 10 días vaya y lo reconozca. Acá podemos llegar a tener el problema del nombre, porque si eventualmente da positivo el ADN y el papá va a reconocer, el niño va a quedar con el nombre de la mamá, a menos que vayan los dos juntos, ¿sí? Y incorporen el nombre del papá, quede con el apellido materno-paterno. Ahora bien, si quieren cambiar los apellidos y que quede paterno-materno, eso sí va a tener que ser vía judicial, entonces ahí va a haber una petición de decir, bueno, y va a ser el juez quien saque la resolución o quien saque, eso va a devenir en un futuro, pero lo primero que hay que hacer es el tema del reconocimiento. Bien. Si eventualmente él se quiere allanar el reconocimiento, pero dice, acá con el tema del nombre, y es un niño que tiene 8, 9, 10 años, y bueno, seguramente la jueza antes de decretar cualquier cuestión en relación al niño, lo va a escuchar,
porque es el nombre, no es Claro, cualquier cosa. claro, claro. Capaz que quiere mantener su apellido materno y no quiere, o quiere, lo va a escuchar para ver cómo definimos el tema del apellido. Bien, Es muy importante también, por eso el Código Procesal dice, porque en la dinámica nuestra, le dicen en la demanda, pone qué apellido va a querer portar la persona. Si bien, sos mayor de edad, ¿qué apellido vas a querer mantener o cambiar? exacto. Y si es por un menor de edad, ¿qué apellido es el que se desea? Pero seguramente se lo va a convocar. Bien. Una ¿Sí? consulta que sería, me parece, de un punto, justo un paso antes. ¿Qué pasa si no se presenta la persona para sacarse la muestra en esa citación que ustedes le hacen? ¿Qué tipo de El presunción se toma? demandado. El demandado, exacto. El demandado. Si el demandado no se presenta, el proceso sigue, Bien. porque esta es una opción. Y el Ujú. proceso sigue, va a tener tiempo para contestar la demanda, o corrido el plazo se la tiene por incontestado, se va a fijar audiencia, audiencia preliminar, puede que venga, puede que no. Si no viene, se va a fijar la fecha de extracción, puede que venga, puede que no. Si viene, Bien, vamos a ir avanzando. Si no bien, sí, sí. viene, y si no viene, por lo general se cita una o dos veces, debidamente notificado. Si no viene, se toma como un indicio grave. La ley de fondo indica que es un indicio grave. La no comparencia, la extracción de muestras es un indicio grave. Siempre se discutió si era si invertía la carga de la prueba porque era una presunción o si era un indicio. Pusieron una, eh, una intermedia que es indicio grave. ¿Esto Bien, qué quiere decir? Yo lo voy a tomar como que, además de esto, me tenés que dar otros elementos, pero esto es un indicio que me va a dar la pauta, sobre todo en filiación, me va a dar la pauta de, si bien el representante legal, de que sos el padre. El problema se puede llegar a generar en la impugnación de paternidad cuando viene, sí, en la impugnación de paternidad cuando viene un tercero a pedir y no se presenta a la demandada. Entonces, bien. ahí dame más pruebas, ¿no? No basta con la no Ah, presencia de la otra parte. bien, Suponete bien, que viene un tercero que dice, Juan reconoció a mi hijo, y en realidad yo soy el padre, no me dio tiempo porque fue antes. Se corre traslado de la demanda, no vienen nadie contesta, no vienen, todo. No puedo tomar eso solo, la no presencia, como para sacarle la paternidad, o sea, impugnarle la paternidad y hacerle lugar solamente con eso. Necesito más elementos, porque le voy a quitar la estamos de filiación acuerdo. a un niño, y le Sí, voy a, y yo lo que tengo que mirar, en definitiva, es ponderar todo, y con las convenciones, y con la ley, y con todo, ponderar cuál es el interés superior, porque ¿qué lo mueve a Pedro a iniciar esto y no hacer nada más? O sea, nosotros tenemos que siempre poner la mirada en el más vulnerable, y está proteger, bien, está bien. en este caso, a un niño. Bien, Por eso el indicio grave es súper válido, sobre todo para las filiaciones. No venís, te llamé dos veces, y bueno, hay mucha jurisprudencia ya sobre eso, y sí. bueno. Eh, Pueden haber ofrecido otras pruebas, entonces si la jueza o el juez lo consideran pertinente, el ADN es muy clave, muy Es meridiano, digamos. A partir de ahí claro, se define la afiliación es prácticamente. la prueba por excelencia, pero bueno, pueden haber otras cuestiones que suscitarse que, bueno, que habiliten una apertura a prueba sobre más cosas. Ujú. Y aquí también está bueno que suponete que se demanda, yo quiero desplazar a uno que reconoció al niño, ¿no? Que a Juan reconoció al niño. Y lo demando también a Pedro porque Pedro es el padre. Y Juan no aparece a la prueba, pero aparece Pedro. Es válida, la sigo, porque es por exclusión. Si me da que el 99% genéticamente Pedro es el papá de este nene, por exclusión Juan no lo es. Bien, Entonces avanzo en el proceso. claro. Veremos después cómo le cargamos las costas a Juan por no haber venido, por no haber, ¿sí? Está bien. Pero se sigue el proceso. Ahora, viene el reconociente a la prueba y no viene el que yo pretendo sea el padre, el de la filiación. Viene Juan y no viene Pedro.
yo le saco la muestra a Juan, pero tengo que continuar el proceso contra Pedro. Ujú. Si Pedro no viene, no lo encuentro, no, veremos si utilizo el indicio grave, pero si no, Pedro lo que me va a determinar es si es o no es hijo de él, o sea, el Ah, primero me va a determinar si es o no es hijo de él. Bueno, la primera acción ya la tengo resuelto, ¿es o no es? Y después voy por la segunda, ¿sí? La perfecto. filiación. Pero siempre en un mismo proceso porque son acumulables. Esto es la concentración que hablábamos recién. Bueno, no sé si querés alguna pregunta sobre filiación, alguna Sí, cuestión más, o avanzamos. mira, vuelvo, ya que veo que vamos a pasar al proceso sumarísimo, quería hacerte una Mm, pregunta respecto a la carga de la prueba, que bueno, me imagino que por ahí en los procesos ordinarios se verá más, ¿no? Que sobre todo con el tema de la prueba documental, que hay un artículo en particular, el 65, si sí, ustedes, digamos, las cargas de la prueba, quién está en mejores condiciones de probar, si ustedes lo dejan eso fijado en algún momento, supongamos en la audiencia preliminar, sobre alguna cuestión en particular, supongamos que uno ofrece una prueba que se encuentra en poder de cierta parte y esa parte la desconoce, la niega, pero bueno, hay indicios, si ustedes lo dejan aclarado, si hay algún tipo, si se hace algún tipo, digamos, de convención en cuanto a la prueba, eh, y cómo resuelven en cuanto, digamos, a eso, a la carga en sí de la prueba, ¿no? Si basta con la mención de una sí, parte de cierta documental o exigen algo más. tiene que ver, en este también se trabajó mucho porque en la dinámica de las cargas procesales en familia Mm, ya se venía trabajando, pero no estaba sí, plasmada, o sea, es como quizás en procedimiento civil. claro. Pero acá se hace mucho hincapié porque tiene que ver con la buena fe procesal, la buena fe, que es un principio que está en el 706 del Código Civil. Y sí, dentro de la preliminar, los jueces van a intentar esto que vos estás planteando. Bueno, dilucidemos y ver quién va a tener que acompañar qué cosa. Cierto es que si una de las partes puede decir que el otro factura o en realidad en negro tiene, no sé, una X cantidad por mes. Mm, Y pero, y el otro puede venir a decir, no, no tengo. O sea, depende de la tipo de documentación que se está pidiendo, mm, porque también es cierto que eh, en los hechos y en el relato, hay veces hay muchas distancias entre un hecho y lo que sí, contesta la otra parte. mm, Y si y la prueba se valora integralmente, nunca se va a valorar solo. Entonces, sí es cierto que en las audiencias se intenta esto que vos estás diciendo. Bueno, ¿quién va a aportar? Bueno, el compromiso de la parte. Ahora, la parte no lo trae, es una presunción bastante importante del ujú, comportamiento procesal. En bien, familia, el comportamiento procesal que tengan las partes determina muchas veces la balanza, bien, porque si vos obstaculizaste, si vos obstruiste en algo que tiene que ir para adelante y buscar la solución del problema que es de familia, eh, se toma como una valoración negativa y puede ser integralmente valorada como que, o sea, si bien no tengo ese documento, puedo inferir que lo ocultaste. bien, Y sí se ha hecho, la valoración de la conducta procesal en familia, en todas las sentencias por lo general está, bien, eh, y es muy importante. Por eso el artículo habla claro y dice también en un momento que se puede tomar como un impedimento o se puede valorar al momento de la sentencia. bien, Hay cuestiones que no vamos a poder, como en civil, ¿no? Si no aparece, no aparece el documento, claro. pero si sabemos que hay algo más y la otra parte no se tiene que dormir en los laureles tampoco, tiene que generar los indicios Ujú, para crear esa presunción de que perfecto, hay que está obstaculizando. No bien, la tengo, pero genero los indicios para saber que sí, está haciendo eso y los indicios se generan de muchas maneras con la prueba en familia. bien, Eh, la cantidad de viajes, la cantidad de cosas, y si dónde vive, dónde radica, hay muchas maneras de probar.
pero por eso se puso específicamente que la carga de la prueba es para quienes estén en mejores condiciones de probar. Y en familia, esos son los principios, se guían por los principios de buena fe procesal. Perfecto. Bien. Bueno. Bueno, y bueno, no sé si algo más nos quedó en filiación, algo que quizá la legitimación, que es un tema un poquito más complejo, lo podemos ver después en otra vuelta, pero Bueno, perfecto, no hay problema. como Dale. quieras, como No, quieras, no, si está bien, querés, está bien, vemos está la de la bien. filiación. Creo que Porque vamos a ir estaba pensando en la afiliación, las acciones de impugnación, bueno, básicamente, cortita, las acciones de filiación e impugnación, un legitimado activo siempre es el hijo o hija, que pretende su filiación o desplazar. Si es menor de edad, el representante legal, y si no, también podría llegar a ser el representante, la defensora de menores incapaces o el defensor de menores incapaces por el 103 del Código Civil. Después, es muy importante definir si es una acción que sea matrimonial o extramatrimonial. Si es extramatrimonial, la mamá va a poder venir como representante del niño y demandar, pero no viene por derecho propio, viene en representación de. Por eso, muchas veces, ustedes verán que se acomoda en el juzgado porque no viene por derecho propio cuando es extramatrimonial, viene en representación de su hijo, defendiendo los derechos de su hijo. Si es matrimonial, ya es diferente, porque ya como está casada con esa persona a la cual estamos demandando, por ejemplo, en una impugnación, la mamá ya viene por derecho propio, y viene el niño. Ahora bien, si hay derechos contrapuestos, seguramente a ese niño se le va a designar un tutor ad litem, o si ese niño ya supera los 13 años, los 13 años, puede abogado del niño. Se le puede designar abogado del niño. Son dos figuras diferentes, pero figuras que, más el defensor de menores, que también va a estar siempre en el proceso. Después, y la mamá podría llegar a ser también demandada en este litigio cuando es matrimonial, cuando es la filiación matrimonial. Vengo yo, que tengo 20 años, y estoy demandando a la impugnación de paternidad a Mengano y a Sultano, a mi mamá y a mi papá, lo estoy demandando. Y podría llegar a ser, tengo que demandar a los dos, porque es matrimonial, ¿sí? Yo sé, un ejemplo, yo sé, vengo yo, para que hice el lío, viste que es pero yo sé que el que me reconoció no es mi papá biológico, entonces quiero generar la impugnación de paternidad, y está casado con mi mamá. Yo tengo que demandar necesariamente a mi mamá y al reconociente, porque hay un vínculo matrimonial, ¿sí? Bien. Ahí queda un poquito más claro. Bueno, y cuando fallece la persona a la que ha fallecido la persona por la cual yo voy a demandar o se va a demandar, entran los sucesores. Se demandan los sucesores. No es necesario abrir una sucesión, ¿sí? Bien. Así que básicamente, por eso hay veces es muy importante entender que siempre, el niño es parte, o la persona es parte, porque a veces queda como que fulano contra mengano, pero en realidad el que es parte es la persona que le vamos a correr la afiliación, o lo vamos a afiliar como emplazar o desplazar. Claro, Ese estado es personalísimo, entonces son parte en el proceso. Bueno, con el proceso sumarísimo, o yo me entusiasmo, pero bueno, está muy bien. bueno, vos frename. No, Bueno, con el está proceso, perfecto. viste que yo te hablé que había una rama, procesos ordinarios, y otra rama, procesos sumarísimos. La mayor cantidad de procesos los encontramos en el sumarísimo para intentar que esto que fluya, que vaya rápido. Es un traslado por 5 días, se reduce prácticamente los plazos muchísimo, porque sobre todo se reduce en la prueba.
¿Por qué esta estructura? Demanda, traslado por 5 días, contestación, como ya te dije, podemos hacer una reconvención en el proceso sumarísimo, siempre y en tanto y en cuanto tratemos del mismo tema, porque, y va a tener que ver también con los criterios que tenga cada juzgado, porque si yo sé que proceso sumarísimo es alimento y sé que proceso sumarísimo es régimen de comunicación. Ahora, demando un alimento y me contestan por régimen de comunicación. No, porque la naturaleza jurídica es diferente. El proceso es el mismo, sumarísimo, pero la naturaleza es diferente. En cambio puede ocurrir que voy por el cuidado personal y me reconviene por cuidado personal. Y bueno, ahí sí, la reconvención es viable y va a convenir. El juez puede ir, como es quien guía el proceso, el artículo 2 dice que el juez es el quien guía el proceso, y el juez va a ir también adecuando a las necesidades para ir rápido, para ir cumplir bien. También puede pasar que inicie el trámite de un régimen de comunicación con alimentos conjuntamente, y es un trámite sumarísimo. Y la judicatura puede decir, sí, es trámite sumarísimo, está bien, son dos diferentes, pero es el mismo trámite. Yo le voy a dar traslado, porque voy a buscar la concentración de los actos procesales, y en la preliminar voy a intentar arreglar este problema que tiene esta familia. Entonces, se contesta, el otro contesta, y en la preliminar, y capaz que en la preliminar arreglan alimentos y no arreglan el régimen de comunicación, o arreglan régimen de comunicación y no alimentos, continuará la acción por lo que corresponda. También es cierto que en los regímenes de comunicación, por lo general, la prueba es mucho mayor o tarda mucho más que en los alimentos, que la informativa es por excelencia en los alimentos. En cambio, en el régimen de comunicación tenemos pericial psicológica, a veces pericial psiquiátrica, los informes, cómo va evolucionando ese niño en relación a la problemática con la terapia psicológica. Entonces tarda a veces el régimen de comunicación más que un alimento. Entonces, eventualmente, podría, como son dos acciones diferentes, pero las acumulamos porque el proceso es el mismo, podríamos eventualmente sacar la sentencia de alimento y seguir con el proceso de régimen de comunicación. Porque lo que necesitamos es dar respuesta, ¿sí? Nada impide a que se pueda hacer eso. De hecho, en los procesos de divorcio, como bien vos llamaste recién, hay homologaciones que pueden ser sobre alimentos y te están diciendo que no sobre régimen de comunicación, o sea, en diferentes procesos pueden haber homologación o acuerdos y continuar después. Yo no veo el obstáculo para poder hacer así, porque el principio de concentración de actos procesales me da la posibilidad de que se tome toda una misma persona, el juez en este caso, tome la audiencia preliminar, y tratemos de llegar a un acuerdo en forma integral también. Perfecto. Siempre es bueno. Veremos cómo, pero en este caso se puede recomendar. Tenemos la audiencia preliminar, y acá hay que puse en amarillo, ofrecer toda la prueba en el inicio y ofrecer toda la prueba en la contestación. No podemos meter prueba con posterioridad. El único que puede incorporar prueba con posterioridad es el juez o la jueza, pero por el principio de oficiosidad, por considerarlo, sin dejar de ser imparcial. Lo que estamos buscando es quizás mayor dato, o mayor, para tener acercarse a la realidad lo más posible, ¿sí? Porque puede faltar en un proceso de alimentos que se demanda a los abuelos, que no se presentaron, y sí, bueno, pero yo tengo una constancia acá de ANSES, o tengo una constancia de algún lugar donde figura que nació hace 82 años, y bueno, entonces probablemente es jubilado, probablemente es, entonces ese dato no es menor, es un dato de caudal económico del alimentante de unos abuelos que no son los obligados principales, ¿sí? Entonces, para dar una valoración y una cuota adecuada, tenemos que mirar todo, ¿sí? Entonces, hay veces que el juez, como medida para mejor proveer, ordena. Esa prueba que ordena el juzgado se hace de oficio, se hace por secretaría, no le dice a la parte hacela, lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Perfecto. Porque la parte ya estaría.
y se acortan los plazos. Y lo mismo con, hay alegatos, hay escucha al niño, hay vista, sobre todo en los procesos, en alimentos, te digo la verdad, no hay prácticamente escucha al niño. Capaz que al niño la escucha puede llegar por otro lado también, no solamente la escucha del juez al niño, sino hay escuchas indirectas a través de la asistente social que conversó con él cuando fue, hay escuchas indirectas. O la escuela cuando manda un informe y dice algunas cuestiones. Pero en alimentos, propiamente dicho, la prueba por excelencia, como yo te decía, está dada en la informativa. Que nos va a medir el caudal económico del alimentante, nos va a dar la documental que se acompañe, porque es clave el vínculo jurídico, el vínculo que tenés. Cuando arrancamos la charla, vos mencionaste, digamos, esta diferenciación que hace el código entre los procesos sumarísimos y el ordinario. Digamos, un caso que se podría dar sería, me imagino siempre con las cuestiones de empleo en negro, empleo no registrado, o por ahí, digamos, no sé, gente con más caudal económico que alguien que sea un empleado nomás, algún empresario que tenga gran parte de su, digamos, de su economía en negro. Ustedes podrían transformar un proceso sumarísimo en un ordinario justamente por una cuestión de cúmulo de prueba, o se daría dentro de esta estructura del sumarísimo poder acreditar, digamos, el caudal económico del alimentante a través de prueba, o lo suelen hay que ordinalizar. entender, no, el sumarísimo muchas veces se torna más largo inclusive que un ordinario, muchas veces. Pero sigue el proceso ordinario, porque la meta es cumplir los plazos, o sea, darte un traslado por 5 días, contestarme entre días, y yo tener la audiencia rápido, tratar de achicar. Cierto es que este tipo de prueba, como la psiquiátrica o la pericia psiquiátrica o la pericia psicológica, o todo este caudal que estamos buscando, puede llevar más tiempo. Y es cierto lo que estás diciendo, pero no por eso, o sea, no por eso se torna ordinario. Bien. Porque el juez va a tener 10 días para dictar sentencia, no 20. Cuando se apelen también van a ser los plazos más cortos. La idea es tratar de achicar los plazos lo más posible. Cierto es que hay casos como, sobre todo se da en la privación de la responsabilidad parental y en el régimen, en el cuidado personal y en el régimen de comunicación, donde quizás se extienden más. Por eso se busca llegar a acuerdos, por lo menos provisorios, para evitar, el alimento se saca el alimento provisorio al momento del inicio, porque alimentos lo necesitan ya, y por lo general en todos los inicios todos los abogados lo solicitan, y la verosimilitud del derecho está con la acreditación de que es hijo de él o de ella. Si es hijo, está la verosimilitud, se sacan los alimentos provisorios. Perfecto. Y los alimentos provisorios se pueden ir modificando, se ha transcurrido el tiempo y no se ha movido el expediente. La idea es que se mueva, ¿viste? Pero no se torna ordinario por eso, porque el juez solamente va a poder elegir el proceso en la responsabilidad parental, en la privación de la responsabilidad parental, en estos dos incisos, en el B y el C del 700 del Código Civil, y en los que no tengamos designado un proceso específico. En los que no tenemos designado, ahí el juez, en base a lo que te están pidiendo, va a definir qué tipo de proceso, sea ordinario o sumarísimo. Pero si no, va a tener que ir por la vía que le marca el código. Cierto es que no podemos, un código procesal nunca puede estar por encima de una convención, por encima de una ley, por encima de... entonces, por encima por encima, por ejemplo, de la perspectiva de género. Nosotros hemos tenido, yéndome un poquito del tema, pero para que veas que es una cuestión netamente procesal, en un pedido de mejoras, la señora inicia un pedido de mejoras y el señor interpone la excepción de prescripción, que ya había prescripto la posibilidad. Ella contesta y dice que no, que en realidad ella estaba inmersa en una situación que no pudo. El tiempo había pasado desde que la unión convivencial había cesado, pero era una unión convivencial, había pasado. Y la jueza, un caso de juzgado 16, y la jueza terminó con mirada de perspectiva de género. ¿Por qué?
porque había muchos expedientes, una familia sumamente con mucha conflictiva, y en ese momento en que ellos se habían separado, habían 3 cuerpos de procedimiento de ley 3040, estaba ella pidiéndole alimentos a él, tuvo que excluirlo a él, estaba en un conflicto que no podía ponerse a pensar, me está corriendo el tiempo para iniciar el pedido de mejora. Claro, muchas veces también Entonces, con el plazo de caducidad que establece el código para las uniones convivenciales de 6 meses, se da eso que, digamos, las claro, relaciones no suelen cortarse de manera tajante en un punto determinado, sino que siguen teniendo cierta unión tal hasta que cual. hay un no va más. Y por ahí ese no va más se dilata y uno pierde esa chance de pedir esa reparación, ¿no? Claro. Periódica Y o sí, única. hay jurisprudencia sobre eso, donde va para un lado y va para el otro la Claro, jurisprudencia, pero siempre hay que mirar también, y también hay jurisprudencia en base a por qué la diferencia en relación a un matrimonio, en relación a la unión convivencial. Pero sí, bueno, si elegiste estar en un matrimonio, tenés esta sí, legislación, y si elegiste estar en la unión convivencial, te está vas a bien, tener esta claro. legislación. Eso está claro, pero sí hay jurisprudencia que marca que como que es de inaplicabilidad, pero en este caso, en la prescripción, cuando la jueza le dijo, que era un tema netamente procesal, cuando le dijo, bueno, no, si lo miramos con perspectiva de género, no estaba en una situación como para ponerse a pensar, y uno tiene que, esa mirada tiene que equilibrar a las partes, no ponerse en inclinar la balanza, sino yo equilibro las partes para que puedan litigar igual, y después vemos si te corresponde o no la mejora, pero te equilibro. Bien, Y entonces, a partir de uno de los informes que había de CENAF, que decía que ella ya estaba fortalecida, que estaba bien, la jueza dijo, a partir de esta fecha comienza a correr la prescripción. perfecto. Y bueno, y había pasado casi estábamos llegando, era un año y pico, pero ya estábamos bien, pero o sea, no se pudo instar la acción. Que Bien, diste la acción no quiere decir que gane juicio. Que diste la claro, claro. acción quiere decir que tiene la posibilidad. La perspectiva lo que hizo fue equilibrar la situación de las partes. Bien, Pero bueno, en todo proceso, y en esto, un procedimiento no puede dejar de lado las convenciones y no puede dejar, así como te expliqué lo de la perspectiva, lo que pasó con la perspectiva, tampoco podemos dejar de lado que un niño que necesita alimento, no lo podemos dejar, el proceso por lo general en familia no van a caducar, no van a, sino que se va a instar, porque de oficio lo tenemos que instar. Si no, la de mail lo va a tener que instar. Y si no, tenemos que ver qué sucede, pero a menos que sea patrimonial entre adultos, no va a caer la instancia, bien, ¿sí? bien, Es diferente al civil. bien, bien. Bueno, las particularidades del alimento, bueno, las competencias, el centro de vida del alimentado y de la alimentada. Si es entre cónyuges, el domicilio del último, domicilio conyugal, o el de la parte demandada. ¿Por qué sumarísimo? Porque lo que teníamos, el 639, no, ya estaba comprobado que nos obstaculizaba el proceso, porque no venía la parte, el demandado a la audiencia del 639 y había que darle otra oportunidad al 640. Como si las agendas de los tribunales estuvieran muy livianitas, Sí, o sea que, como mucho, sí, si fijabas la audiencia en un mes, le dabas otro mes, o sea, y está bien, sacaban los provisorios, pero no daba efectivo, no era efectivo para poder cumplir con el alimentante, con el alimentado. Favorecía al alimentante, porque no venía y encima tenía la posibilidad del 640 de traer la prueba que quisiera. claro. Traía toda la prueba. El código decía que solamente la informativa era viable. Lo bueno que tenía el 644 del código procesal era que cumplida la prueba de la parte actora, se dictaba sentencia. En este caso, si nosotros lo decimos, bueno, pero acá nos vamos al proceso sumarísimo, y acá también lo mismo, porque si dilata, el juez le va a decir, mire, acá ya está, si está la prueba del alimentado, y el alimentante está dilatando, el juez le va a decir, bueno, auto para sentencia. Bien, No va porque la idea es que esto fluya, que vaya rápido. No es que
se pierde. Si dejamos de utilizar, cesa el CPC, o sea, ya lo dejamos de utilizar, por lo tanto el 648, que es la intimación que nosotros hacíamos antes del 1 de marzo, ya no se hace más. Y vamos a intimar por el 120 o vamos a intimar bajo otros apercibimientos que nos dan muchas herramientas, nos da tanto el Código Civil como el Código Procesal. Sí, vi que ahí tienen unas sanciones combinatorias también que puede aplicar la judicatura. Sí, nos da, y eso está en concordancia con lo que dice el Código Civil, que también podés aplicar sanciones pecuniarias, ¿sí? Bien. Bueno, no hay más incidente, eso es lo novedoso, no hay más incidente, todo va a ser alimento. Si vos tenés ya un proceso de alimento y la persona quiere aumentar, va a ir por un proceso de alimento, la persona quiere disminuir, va a ir por un proceso de alimento. Bien. Y siempre van a ser procesos separados, obviamente van a estar acordados o apiolados, van a ser procesos autónomos. Bien. Solo el cese ipso iure, que es cuando una persona cumple los 21 años, y entonces el papá o la mamá viene y dice, ya cumplió los 21 años, no estudia, no están dadas las condiciones para que siga pagando yo, eso se saca ipso iure, porque es de pleno derecho, ¿sí? Bien. Ahora, vos sabés que entre los 21 y los 25 años, los papás estamos obligados a aportar cuota alimentaria si el hijo estudia. Bien. Se estudia y lo demuestra y y su carrera le genera tal desgaste que no pueda subsistir solo. Bien. Entre los 21, pero ese proceso entre los 21 y los 25 invierte la carga de la prueba. Quien tiene que venir a probar es el hijo de entre 21 y 25, ¿sí? Sí, O sea sí. que si suponete que a los 21 viene, vos abogado, venís y decís, mi cliente tiene un hijo de 21, pido el cese, y el juzgado se lo va a sacar ipso iure, o sea, le va a cesar, porque no lo está dejando sin alimentos. Este hijo, si eventualmente está estudiando y realmente está cumpliendo con las condiciones que otorga la ley, inicia el alimentos y invierte la carga de la prueba, nada más, o sea, lo tendrá que él generar la prueba suficiente. Hasta los 21, no, le toca a los padres la prueba, decir, no, este no trabaja o tiene ingresos suficientes. De los 21 en adelante le toca al hijo probarlo, ¿ven? Por esto, ¿sí? Ahí va a cambiar, pero no lo dejás, no quiere decir que lo dejás sin la posibilidad de tener cuota alimentaria. Si realmente tiene los requisitos, inicia el trámite y los va a tener, porque lo primero que se va a sacar el juzgado es el alimento provisorio, si cumple con los requisitos, ¿no? Claro. Bueno, la retención directa es una herramienta re buena que ya la veníamos teniendo y la veníamos haciendo, porque ya estaba en la jurisprudencia y en la doctrina. Porque la modalidad de pago no implica un castigo, implica, bueno, facilito la posibilidad del pago. Sí. Y si me lo vas a pagar, ¿cuál es el problema que yo te lo retenga? Entonces, el 120 otorga que el juez puede ordenar la retención sin que haya incumplimiento siquiera. Si el juez entiende o ha pedido, ¿qué fue lo que pasó en esta pandemia? En esta pandemia era muy difícil las intimaciones. Si no cumplían con la cuota y se veía que no estaba cumpliendo, ya directamente se sacaba el 120 y se retenía directamente, porque era difícil notificar. ¿Cómo vas a notificar? O sea, nos pedían las notificaciones, la verdad que hay que decirlo, los abogados han sido muy creativos, así como el juzgado, los abogados también aportaron ideas y fueron creativos para ver cómo podíamos hacer para notificar. Aportaron ideas, aportaron teléfonos, aportaron datos que el juzgado por sí solo no lo puede hacer. Entonces, esa ayuda y colaboración hicieron que pudiéramos, qué sé yo, notificar a las partes por teléfono y hacer las constancias por secretaría. Pero bueno, la pandemia fue, y esta situación de COVID fue algo que catapultó el 120, o sea, no veo el depósito en la cuenta, hago la retención y listo, no te intimo ni nada, porque estoy habilitado. Bien. Y no hubieron mayores problemas, ningún alimentante vino a presentar nada, ni a quejarse, porque en realidad es cuota alimentaria que la tiene que pagar. Está bien. No hay mayores inconvenientes en eso.
bueno, los legitimados para demandar, lo dice el artículo 115, siguiendo también el Código Civil, y es un dato que es muy bueno, a diferencia de otros procedimientos, de procesos sumarísimos, es que el alimento habilita a pedir, o de oficio, o a pedido de parte, a notificar al domicilio laboral. Antes eso se tomó porque en el procedimiento anterior se venía haciendo, porque como no era un traslado de la demanda, se venía haciendo y no había problemas. Entonces, donde no hay problemas y avanzamos, lo tomamos. Y eso se tomó para el alimentos. Bien. A pedido de parte pueden notificar al domicilio laboral, pero va a tener que ser siempre de manera personal, porque si lo recibe el administrativo, no sabemos si notificó o no. Perfecto. Sí, sí, sí. Muy importante eso, pero es un dato no menor porque avanza con el proceso. Muchas veces es reticente a recibir la cédula del alimentante. Si el alimentante, qué sé yo, es policía y los llevan al laboral y muchas veces ha pasado que se ha notificado más en el laboral que en el... Sí, sí, y muchas veces también uno no sabe dónde vive la otra parte y es complicadísimo dar con las citaciones de las personas, llegás por un vecino, la verdad que es bastante engorroso, ¿no? O por ahí van cambiando van cambiando incluso, no sé si Sí, algo de no, mala es fe, re difícil. pero es Aparte saben que los están buscando, así que es exactamente, muy sí. difícil. Y además desconocen que son ellos mismos muchas veces y el oficial notificador deja constancia de eso y se va, digamos, no es que tampoco tiene muchas Claro, no. herramientas. Pero en Esto el es laboral es importante más fácil. destacar que está específicamente puesto en el proceso de alimentos, no está en todos los procesos de Sí, sumarísimo. Es una de las características especiales, pero perfecto. no está en todos los procesos. Así que, y otra cuestión importante es que se acortan los plazos para la informativa, porque los plazos de la informativa por el 119 es de 10 días. Yo sé que nadie cumple en 10 días, pero si tengo un plazo de 10 días que la ley me lo está diciendo, por lo menos es cuestión también de costumbre, es como todo, de lo que hablábamos recién del 75 en apelaciones, de aprenderlo y de costumbre y de incorporizarlo. Qué sé yo, yo me llevó años, estuve corrigiendo el 398, que lo habían corregido en el 2007, y en los oficios se ponía 10 días, en vez de 10, 20, me lo iban cambiando, años estuve hasta que lo fueron incorporando y ya no había problema. Bueno, ahora hay que incorporar el 119, no el 398 y 399 en alimentos. Y en los oficios lo tienen que decir, ¿sí? Es una herramienta que si la aprendemos a utilizar todos, esto puede salir muy rápido, Sí, y va a ser acá es muy interesante. raro tener la costumbre, digamos, de pedir oficio reiteratorio y después pedir, suponete, que se le aplique una sanción al que no informa. Pero con estos términos que están manejando el código, probablemente en 25 días ya podrías tener unas 30 aplicadas, digamos. Si vos lo diligenciás, tiene 10 días para contestar, no lo hace, pedís un reiteratorio, bajo Y apercibimiento de sí, y se sanción, aplica corre bajo la sanción. apercibimiento de una sanción y el Claro, juez puede aplicar sanciones, porque claro, claro. lo dice el Código Civil y lo dice este código. Así que, y el principio general de las costas en alimentos es costas al alimentante, siguiendo lo que ya veníamos diciendo desde siempre en la jurisprudencia y la doctrina, porque se entiende que si no, si vos le pones las costas por su orden, o pones las costas generas como una sanción a quien está pidiendo alimento y un obstáculo a quien tiene que ir a pedir alimento, porque quien tiene que ir a pedir alimento no va a ir por miedo a las costas o por miedo que, entonces el principio general en alimentos es costas al alimentante. ¿Cuál es la excepción? O si me alejo de la excepción que tengo que hacer, fundar. El juez se puede alejar de esta excepción, porque ha sucedido que en un incidente de aumento, la madre viene con un incidente de aumento, en el acuerdo que tenían ya había una forma de actualización, en el interín los niños se van a vivir con el padre y cambia, no prueba nada, no genera nada de prueba. Se dicta sentencia porque el padre insta la acción y dice, bueno, dicta sentencia porque... Y el juez entiende que las costas iban al perdidoso, o sea, a la madre, porque inició la acción, sí, teniendo un mecanismo de actualización y no probando nada. Apelan y va a cámara en Roca. Y la cámara dice, sí,
tienen razón, no probó nada, pero en su momento los niños estaban con esta mamá y pudo creerse con derecho a un aumento de cuota. Entonces, por esa razón, las costas se imponen por su orden. No dijo costas al alimentante, dijo por su orden. Pero tanto en primera instancia como en segunda instancia se explicó muy bien por qué me alejo del principio general de costas al alimentante. ¿Sí? Bien. Es importante porque a veces dentro de las audiencias se dice, no, pero si llegamos a un acuerdo las costas son... Y sí, todo válido. Si las audiencias llegan al acuerdo de costas por su orden, es válido, no hay ningún problema. En mediación, en la audiencia preliminar, donde quieran. Bien. Pero si esto llega a sentencia o tiene que dilucidar el juez, va a aplicar el principio general. Perfecto. La apelación es un efecto devolutivo. Vos sabés que el efecto devolutivo es que empiezan a cumplir y mientras, si se dijo que hay que pagar 10.000, se empieza a cumplir con los 10.000, y si se baja después en cámara el monto 8.000, bueno, se bajará 8.000, pero no son repetibles, digamos, no es que te van a deber los 2.000 después. Bien. Así que, y por último, hablábamos del divorcio, que en el divorcio la presentación puede ser conjunta o puede ser unilateral. Siempre me voy a divorciar, eso está claro, porque ya por suerte con la modificación del Código Civil ya veníamos decretando inconstitucionalidades antes del 1 de agosto de 2015, el Código, pero ya con esta modificación de que el divorcio no es incausado, todo el mundo se puede divorciar, ¿sí? El tema es, ¿qué le interesa al juez? No le interesa las razones de tu divorcio, ni le interesa cómo te llevas, lo que le interesa al juez es saber que ambas partes conocen los efectos jurídicos del divorcio, ¿sí? Que un divorcio trae aparejado como efecto jurídico puede ser alimento, un régimen de comunicación, liquidación de la comunidad de bienes, compensación económica. Esos son los efectos del divorcio. Entonces, ¿qué nos dijo el Superior Tribunal? El Superior nos dijo, cuando arrancamos en el 2015, en agosto, dicen, bueno, hay muchas cuestiones que son cuestión de mediación previa, que hay que ir a mediación. Entonces, todo lo que tenga que ver con mediación previa tiene que agotar la vía, porque hay una legislación que dice. Entonces, en Río Negro nosotros pedimos que si inicias el divorcio en forma unilateral, acompañes o el acuerdo con todos los efectos del divorcio, o acompañes el 05 de que fuiste a mediación y no llegaste a un acuerdo. Bien. Si acompañaste el 05 porque no llegaste a un acuerdo, tendrás que formular, como dice el Código Civil, la propuesta reguladora sobre los efectos. De esa propuesta se va a correr traslado a la otra parte, pero sea de la propuesta, no del divorcio en sí mismo. El divorciarse se va a divorciar seguro. Perfecto. Pero el tema es la propuesta. La otra parte, ¿qué puede hacer? Puede venir y contestar y decir, sí, estoy de acuerdo. Por lo general vienen y dicen, sí estoy de acuerdo con el divorcio, en este punto no estoy de acuerdo, o en este punto, o sí estoy de acuerdo con lo que dijo, punto. Si está de acuerdo, pasan los autos para sentencia y se homologa. Si no está de acuerdo en alguno de los puntos, vamos a fijar una audiencia, que es la de 438 del Código Civil, y lo dice el Código Procesal nuestro, vamos a fijar una audiencia con los jueces para ver sobre esos efectos si pueden llegar o no a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, el expediente pasa en autos para sentencia, porque lo que va, la acción es la acción de divorcio. Bien. Ya tenemos lo que se intenta es arreglar los efectos para que esa familia no quede inmersa en otro problema, en otro litigio, en otra cosa. Por lo general se arreglan, porque por eso fue muy bueno lo que pasó en el 2015, porque al principio parecía medio difícil, pero por lo general esto obliga a las partes a sentarse a charlar y acomodar todo, porque nos vamos a separar, nos divorciamos, ¿sí? Y de alguna forma, claro, la ley lo obliga. Y si no, bueno, si no tendrán que ir por la vía que correspondan. A veces podrán arreglar régimen de comunicación y alimentos y no la liquidación. O a veces pueden venir los abogados y decirnos, pueden venir y decir, conocemos los efectos jurídicos, pero diferimos los acuerdos para otra oportunidad o lo hemos arreglado extrajudicialmente. Listo, el juez no se va a poner a decir, ¿qué arreglaste? ¿Cómo hiciste? No,
sí, simplemente necesitamos saber eso, que conocen los efectos jurídicos y cómo sigue, ¿sí? Bien. Los acuerdos que no se llegan deben ir por la vía que corresponda, o sea, por el juicio propio que corresponda, alimento por alimento, régimen de comunicación, o si la presentación, esto es lo que yo explicaba, si la presentación es unilateral, 0,5. En la no presentación de la parte no impide el divorcio, tiene que estar notificado, téngase por incontestado, autos para, si hay un acuerdo, se manda a defensoría para homologar el acuerdo que presentó, y si no, es autos para sentencia. Y la sentencia, nada dice el código en el divorcio de cuánto es el plazo para dictar sentencia. Hay algunos juzgados que toman 10 días, otros juzgados que toman 20, porque en la ley 3934 el divorcio era ordinario y eran 20 días. Entonces, algunos juzgados que toman 20 días, pero en el Código de Procedimiento no puso, no especificó, ¿viste? Cuántos días va a tener el divorcio. No se llama a las partes a una audiencia, nada. Si uno presenta un divorcio conjunto manifestando que los regímenes, el plan de parentalidad, tanto de alimentos o alguna cuestión patrimonial que haya para resolver, se resuelve de manera extrajudicial, uno presenta el divorcio y prácticamente ya sale con la sentencia. Sí. Si traen el acuerdo, es vista y autos para sentencia. Bien. Ahora, si se presentan los dos y dicen nos queremos divorciar y diferimos para otra oportunidad los efectos Bien. del divorcio, listo, autos para sentencia. No va a haber, no se mete nadie en eso. Bien. Sí se planteó una posibilidad que no tiene el 438, es que si contesta y acompaña una nueva propuesta, darle un traslado por 5 días a la otra parte. En vez de fijar audiencia, te doy un traslado, porque capaz que es mínimo lo que un régimen de comunicación... Simplifica los plazos también porque no quedás atado a la agenda del tribunal con una nueva audiencia que generalmente suele demorarse más que un traslado por 5 días. En la jurisprudencia, en los tribunales locales, o sea, estuve aquí en Roca y en Luis Beltrán y en Chipolletti, Regina también, se valora muchísimo la actuación del abogado en relación a este tipo de acuerdos, porque viste que nosotros tenemos, bueno, principio, costas por su orden, principio general, que lo vamos a hablar después, pero tenemos una ley de aranceles, que una cosa es las costas y otra cosa es la regulación. Por eso difiere la regulación en los divorcios, en los diferentes juzgados, difiere, porque también se han dicho diferentes cosas. En Cámara, una sentencia que dijo, de Cámara de Roca, no la de Cipolletti, hay una sentencia que dice, bueno, aquí hay que valorar que dice 31 la ley de aranceles, si el divorcio va a ser 31, se presenta un abogado, va a ser 31, se presentan dos abogados, va a ser 15 y 15. Bien. Después modificó y dijo, bueno, no, en otra causa que llegó también por apelación, la labor fue un escrito, la labor fue, vamos a bajarlo, y lo disminuyó, en vez de 30, disminuyó. Por el otro lado, en otros lados se carga las costas del 50% a cada uno, por más que se haya presentado uno solo. Y depende del organismo. Todavía, al no tener una ley, la ley de aranceles ha quedado desfasada de lo que es la actualidad jurídica, de ley de fondo y ley procesal. Quedó desfasada con el tema del divorcio. Bien. Pero hay dos proyectos, yo he visto dos proyectos, uno lo vi hace 2 años, y otro lo vi hace 1 año y pico también, que no sé en qué estará, supongo que han avanzado, no sé, pero hay un proyecto de ley de aranceles. Por eso hay que hacer la diferencia importante ahí, entre lo que es costas y lo que es regulación. El principio general de costas, por eso en divorcio las costas son por su orden. Si la otra parte se viene o no a presentar, capaz que la otra parte prefiere no presentarse y vos le pones costas por su orden y tiene que pagar el que vino a presentar. Bueno, tuvimos como una pequeña interrupción familiar, así que vamos a continuar ahora con la charla. Es época de pandemia, pasan estas cosas. Vos sabés que esto, no importa, esto es de pandemia. Sí. Bueno, estábamos hablando de la divorcio, presentación conjunta, si traen propuesta reguladora,
va en vista si hay niños y se dicta sentencia y se homologarán en los acuerdos. Si no traen, perdón, si traen los acuerdos, no la propuesta reguladora. Bien. Si trae el acuerdo, se homologa. Si no traen el acuerdo y simplemente dicen que quieren que se dicte sentencia conociendo los efectos jurídicos, van a pasar en autos para sentencia. Y te hablaba también de los tiempos, que va de cuando dictan las sentencias, por lo general hay no más de 20 días, porque es el máximo que tenemos, así que va a ir entre 10 y 20 días. Y si no hay acuerdo, o sea, también el código nos habla de una presentación conjunta, que cada uno traiga su propuesta, o sea, presentación conjunta que cada uno traiga su propuesta. Para eso cada uno tiene que traer su abogado, ¿no? Porque hay conflicto de intereses. Eso se hace para que el juez fije una audiencia y tratar de conciliar las pretensiones. Si no las logran conciliar, se va a dictar sentencia. Bien. No se va a dictar sentencia más las homologaciones, los acuerdos que podamos llevar a cabo. El resto tendrán que ir por la vía que corresponda, ¿sí? Hablamos del 05, que lo exige por acordada, lo tenemos que exigir. Si es presentación unilateral y se formula una propuesta, se corre el traslado, si se la acepta, se dicta sentencia y se homologa el acuerdo, si no, se fija una audiencia 438, y si se modifica ese acuerdo, un traslado por 5 días. Siempre es importante recordar que el divorcio se decreta igual, ¿sí? Las costas están en el artículo 19 al 22, y durante la charla hicimos mucha referencia a las costas. Sí. Las costas, el principio general, son costas por su orden, y el motivo es siempre el mismo: buscar la pacificación del conflicto. Acá en familia no hay vencedores ni vencidos, entonces eso desestimula el litigio, ir a pelear, desestimula desestimula el pedir por pedir, ¿sí? Sino que cuando realmente exista la cuestión para judicializar, obviamente se lo va a llevar a juicio el tema. Por eso siempre se deja salvo alimentos, porque alimentos no podemos, el alimentado no puede estar, me van a cargar las costas o no puede estar con eso, tiene que haber total libertad como para pedir alimentos si corresponde, ¿sí? Por eso la doctrina y la jurisprudencia es pacífica, y yo les comentaba los casos que hemos tenido, que son muy pocos, donde nos hemos alejado del principio general, muy pocos casos, por eso los recuerdo. Bueno, el allanamiento, cuando la parte actora, si el demandado no dio los motivos y se allana dentro del plazo y cumple con la obligación, las costas se van a imponer a la parte actora. Y el ejemplo típico en el código es la autorización judicial para viajar, que cuando inicia la parte actora la autorización y el demandado viene y dice, primero, otorga la autorización y dice, jamás me pidieron esto, yo nunca me negué, nunca tuve en conflicto de este tema, y lo demuestra, entonces puede alejarse del principio de las costas por su orden para imponerse a la parte actora, ¿sí? Porque para evitar en lo sucesivo un comportamiento igual, ¿sí? Bien. Por eso aconsejo yo que a los clientes se les diga, o a los asistidos se les diga, bueno, pero hablaste, conversaste, o agarrá el teléfono al abogado y conversar, porque agoten la posibilidad, porque si claro, el otro digamos, viene si no es necesario para este caso el tema de la mediación, una carta documento notificándolo a la persona, pidiéndole la autorización para tal viajar, y cual. si se niega, digamos. Aparte, Sí, siempre por la más autorización fácil. no va el SEJUME, entonces no tenés problema. Podés demostrarlo de cualquier manera. Bueno, yo le avisé, pero él no fue. O sea, se puede demostrar. La carta documento es por excelencia el método mafioso. Claro. Pero bueno, hoy por hoy también están los correos, bueno, hay pruebas por WhatsApp también, hay de todo. Claro, Bueno. sí. Alcance de la condena en costas. Esto es lo que veníamos hablando, son todos los gastos causados, los que hubiesen sido generados para evitar el juicio. Eso de los que hubiesen generado para evitar el juicio, tiene que ver con, por ejemplo, esta carta documento que vos estás diciendo. Claro. Yo agoté los mecanismos para que él firmara la autorización para que nuestra hija se vaya de viaje de estudio. Agoté los mecanismos. Él sabía de esto y me obliga a venir acá, y ahora se hace el que no. Claro. Eso
lo van a cargar. Las diligencias preliminares, todo, siempre que no sean exageradas, porque todo lo que es exagerado, no, el juez puede entender que todo en su medida justa. Los gastos de pedidos desestimados, los gastos superfluos o inútiles y los gastos excesivos que la judicatura puede reducirlos, ¿sí? Bien. Porque capaz que el gasto fue necesario, pero fue excesivo para hacer algo. ¿No? Bien. Y bueno, básicamente sería eso. No sé si alguna pregunta más, Sí, algo que... yo la verdad no que sé sea- cómo estaremos con el tema del tiempo, se me fue un poco el tiempo, pero lo cual es No, bueno. ya nos Generalmente fuimos, suele ser bueno a esto. cortar, a cortar. Sí, Pero no, ¿sabes qué es importante también que ustedes sepan como abogados? Que esto que yo les decía, que se viene avanzando en los procesos, se están sí, tomando audiencias preliminares por Zoom, y ahora se están evaluando cómo vamos a hacer las audiencias audiencias de prueba, antes eran vista de causa, bien, de prueba. Se está evaluando cómo es lo adecuado, porque la vista de prueba, la vista de causa, perdón, o audiencia de prueba, como se llama ahora, mm, eh, hay testigos y confesionales, eso es difícil de llevar a cabo. Pero sí, bueno, hay que ver porque los tiempos vienen así y parece como que aún no va a mejorar. Entonces, sí, las preliminares donde logramos los acuerdos se están llevando a cabo mediante Zoom. bien, Y es importante que ustedes sepan que no hace falta que el cliente esté con ustedes en la oficina. Puede o no estar con ustedes, pero como son todas ventanitas las del Zoom, si eventualmente ustedes necesitan hablar con su cliente a solas, le van a pedir al juez o a la secretaria y los pondremos en sala de espera, conversarán con su bien. cliente, volverán quizás con una propuesta, mientras tanto se conversa con la otra parte. Y es un poquito más lento, pero se están llegando a muchos acuerdos. Sí, Así que sí, y de hecho, se va avanzando. en las mediaciones las están trabajando así también los mediadores. Se está manejando por teléfono, uno tiene como una obligación de denunciar el teléfono de la parte a la que va a citar, sea aseguradora, sea lo que sea, o se le manda una carta de documento notificándolos para que se ponga en contacto con tal mediador en tal causa de mediación por tal cuestión. Digamos, se está Claro, buscando como esa herramienta de ahora. los Yo- juzgados utilizamos el Zoom, tanto sí, los sí, sí. juzgados como Cámara está utilizando el Zoom, Sí, pero sí nos han dicho, no tenemos Zoom y se arman grupos y se hace por WhatsApp. está bien. En época de ASPO, porque ahora estamos en DISPO, en Sí, época de ASPO también hubo audiencias, y bien. también es importante destacar, creo yo, para que sepan, porque es tan misterioso a veces el mundo de familia, Mm, que también se han tomado entrevistas a los niños, ¿sí? bien, ¿Y qué tenemos que garantizar? Garantizar la privacidad del niño, claro. se garantiza la privacidad del niño, eh, para que pueda conversar la jueza, la defensora de menores, Bien. también por Zoom o por WhatsApp, Mm, pero se han realizado también entrevistas con los niños, o sea, vamos avanzando y pretendemos seguir avanzando para poder dar respuesta, ¿no? Pero bien. Bueno, yo, mira, vos sabés que con esto que venías hablando del tema de los procesos y demás, eh, digamos, hay un capítulo en el Código Procesal que habla de las cuestiones de violencia familiar y de género, con lo cual, digamos, habría mm, quedado como derogada o desuetudada la 36, la 3040, perdón, ujú, la y famosa ley 3040. la famosa ley 3040, y me parece que es algo que a los abogados por ahí nos consultan de vez en cuando, y es un tema que está muy en boga también ahora, Ujú. el tema este de las denuncias por esta temática, ¿no? Y por ahí sería bueno por ahí, no te digo en lo breve, pero sí de acá a un tiempo, ver eso y digamos, ya que tiramos la moneda al aire para la próxima charla, las dos caras, ¿no? Por un lado, violencia familiar, violencia de género, y por el otro lado, yo no sé si hay algún dispositivo, no lo pude encontrar, respecto a la subrogación de vientres, que por ahí es un poco lejano para Roca, pero se ve mucho, digamos, en términos de televisión y demás, que se hace mucho. No, no estamos tan No lejos estamos porque en tan lejos, Neuquén me hubo un parece, ¿no? caso de gestación Sí. subrogada. Bueno, Sí, sí, por eso, yo por ahí sí nos podrías decir, yo la verdad que lo dejamos para otra charla porque ahora ya creo que nos sí, sí, extendimos sí, demasiado. encantado. Pero me Sí, es gustaría muy verlo para ver importante cómo esto es que y, digamos, dijiste. vemos las dos caras, la parte mala de las relaciones de familia, como puede ser todo lo relativo a la violencia, y la parte buena como Sí, acto de amor de este tema de la la gestación subrogación. subrogada, sí. Sí, o no tanto de amor, sino como una cuestión económica, pero bueno, de padres que quieren serlo y no pueden de otra manera.
Sí, no, Es es una una... invitación para más adelante. Claro, sí, encantadísima, sí, yo encantada aquí que gracias a todo lo que escucharon y Bueno, gracias a vos por esta invitación, porque ya te digo, acercarme a ustedes para mí es un placer. bueno, muchas gracias. Nos Gracias. estamos hablando.